Durante los últimos 12 meses, la inflación a nivel nacional ha llegado casi a 54 puntos. Lo confirmó el INDEC, dando a conocer la variación de precios al consumidor, este índice correspondiente al mes de diciembre. Vamos a ver los datos desagregados y después nos damos una vueltita por Mendoza, a ver cómo nos fue a los mendocinos con la inflación. 3,7% es el número para diciembre, calculado por el INDEC a nivel nacional. En todo 2019, 53,8% fue la inflación. Se trata de la variación de precios más alta de los últimos 28 años, solo superada por la que se registró en 1991. Avanzamos y vemos la curva completa. Las columnas azules es la inflación mensual. La línea de puntos rojos lo que representa es el acumulado. Fíjense que casi siempre estuvimos por encima del 50% del acumulado. Esto significa que no fue una excepción este año 2019. Arrastramos también la inflación de 2018. Si sumamos las dos, hablamos de un número realmente muy grande. Vamos al desagregado por los capítulos. A nivel nacional, ¿qué fue lo que más aumentó? Lo vemos a continuación. Alimentos y bebidas es lo que más incide, no lo que más aumentó, 56,8%. Lo que más aumentó fueron los gastos en salud, 72,1%. A nivel nacional y en promedio. En las provincias fue peor. Y después, en el capítulo comunicaciones, 63,9%. Cerramos el recorrido en la provincia de Mendoza, con números similares a los nacionales. 3,7% para diciembre, lo que calculó la DELE, y en el año 2019, 53,8%. Casi en coincidencia con lo que ocurrió a nivel nacional, por capítulos en Mendoza también fue alimentos y bebidas, que aumentó 57,8%, un poquito más que ese promedio nacional. Los gastos en salud en Mendoza, más de 90 puntos. Y después, indumentaria, casi 58% fue el incremento, reiteramos, en la provincia de Mendoza, desagregado por cada uno de los capítulos. Estamos en comunicación telefónica con nuestro amigo Ismael Bermúdez. Conocido ya el dato, Ismael. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, sí, se conocen estos datos, era previsible que íbamos a tener esta inflación, sobresalen algunos rubros que aumentaron mucho más allá que el promedio e inclusive mucho más allá que la suba del propio dólar. Ahí tenemos que considerar el tema de los medicamentos, pañales, fuerte suba, todo lo que tiene que ver con artefactos para el hogar, también el tema de autos. Algunos alimentos subieron muchísimo, especialmente la carne, y esto, bueno, tiene alguna explicación. Por un lado se trata de algunos sectores que tienen componentes importados, pero además como son productos indispensables, no hay cómo sustraerse y no hay cómo defenderse frente al alza de precios porque uno los tiene que consumir sí o sí, como es el caso de los medicamentos, que aumentaron un 85% y en algunas regiones inclusive el 90%. Y todo esto a pesar de que efectivamente hubo una baja del consumo, pero aún así lo más que compensaron esa baja del consumo con la suba de los precios. Lo cual, digamos, es todo muy, pero muy preocupante porque estamos hablando justamente de productos que uno lo necesita sí o sí y, bueno, si no los consume es a costa de la salud o a costa del bienestar general. El caso de los pañales es otro ejemplo. Hoy, por los cambios en los hábitos de consumo, los pañales descartables se utilizan muchísimo y ha sido también otro de los rubros que aumentó arriba del 80%, golpeando de manera muy fuerte a las familias que justamente tienen hijos pequeños. Veíamos, Ismael, hace minutos nada más, una gráfica en la que se podía advertir el comportamiento del acumulado. Y ya desde el mes de enero veníamos con otro acumulado de 12 meses con una inflación muy alta, también por encima del 50%. Desde el año 2018, desde comienzos de ese año y hasta finales de 2019, son 2 años consecutivos de una inflación que prácticamente no se registra en ningún otro país del mundo. No, efectivamente es así. Si miramos los últimos 4 años, estamos hablando de una inflación del 300%, o sea, se multiplicó por 4. Y todo esto convive con una situación donde, digamos, no hubo inflación de demanda. ¿Qué significa esto? Los salarios aumentaron muchísimo menos que la inflación, las jubilaciones menos que la inflación,
los ingresos de los cuentapropistas menos que la inflación. No se le puede achacar a los salarios, al costo laboral, la responsabilidad por la inflación. Es una inflación fundamentalmente de costos y esto tiene que ver suba del dólar, costo financiero por las nubes, con tasas por arriba del 100% y en algunos casos por arriba del 150%, y después también por el lado de la oferta, por el hecho de que algunos sectores son formadores de precios porque está muy concentrada la producción, y bueno, frente a la situación de inclusive de menor demanda, compensan con suba de precios lo que pueden resignar por el lado de la baja del consumo. Ismael, para terminar, ¿cómo arrancamos el 2020 con las medidas económicas que ya tomó la nueva gestión, con un periodo de vacaciones que ha vuelto a tener a los argentinos fundamentalmente en la costa atlántica? ¿Qué se puede esperar de este arranque de año? Mirá, es muy prematuro para poder establecer qué es lo que puede llegar a pasar este año. ¿Por qué motivo? Primero, porque se han tomado muchas medidas de muy corto plazo que tiene que ver con el congelamiento de los combustibles, con el congelamiento de tarifas por 120 a 180 días y con un cepo súper riguroso en relación al valor del dólar. Entonces viene la pregunta, ¿eso se va a mantener todo el año o cuando llegue el día 121 o el día 181 se van a empezar a descongelar y ahí podemos llegar a tener una presión muy fuerte sobre los precios? Estos son un interrogante muy pero muy importante a la hora de querer ver qué es lo que puede llegar a pasar con los precios en el curso de este año. Y el otro tema tiene que ver que en enero, si bien se mantuvieron muchos de los congelamientos del periodo anterior, arrancamos con un IVA sobre los alimentos que había sido reducido a cero, que volvió a los niveles anteriores y por lo tanto es muy probable que tengamos en el rubro alimentos un alza de precios muy importante en el mes de enero, y la continuidad o no de la inflación va a depender de, por un lado, de factores externos y en factores domésticos sobre cómo el gobierno se va a manejar con estos precios semicongelados en el transcurso de los próximos meses, para no tener ningún tipo de sorpresas que nos lleven a una disparada de los precios, como pasó en otras oportunidades cuando hubo congelamientos más allá de ciertos meses. Bueno, después vino una espiral inflacionaria de la cual resultó muy difícil zafar de ella. Muchas gracias por tu análisis, Ismael. Buenas noches.